o a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Muy buenas noches a usted, apreciable televidente de Teleoccidente Canal 9, y a usted, amado hermano de la Iglesia de Dios, gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda para estudiar su bendita palabra. Y gracias a Dios también por la vida de usted y por la oportunidad que permite de escuchar este programa espiritual. Le enviamos muchas bendiciones y que Dios recompense el tiempo que usted brinda para escuchar este programa espiritual. Les saluda a sus hermanos en Cristo Jesús, nuestro amado hermano obrero de la Iglesia de Dios en el Duraznal, nuestro hermano Noel López, y su servidor Leonel López. A nombre de la Iglesia de Dios en el Duraznal, Comitancillo San Marcos, reciban este saludo y muchos abrazos a la distancia. Para empezar con este programa espiritual, vamos a pedir la dirección a nuestro Dios para que Él nos ilumine en el estudio de su bendita palabra en este tiempo. Le vamos a suplicar, donde quiera que se encuentra, pueda inclinar su rostro y rogar a nuestro Padre que nos dé de su Espíritu para poder estudiar su palabra. Oremos. Bendito Padre, que moras y habitas en lo alto de tu trono, te alabamos, te glorificamos en esta tarde. Oh Dios eterno, acudimos ante tu trono celestial para agradecerte por permitir un día más de vida, por permitir disfrutar de los rayos del sol, de la claridad del día, de viajar, de trabajar y de disfrutar de las muchas bendiciones que tú nos das, oh Dios eterno. Gracias te damos por la vida de los televidentes, por la vida del hermano, de la hermana, que ya está en sintonía de este medio de comunicación. Gracias, oh Dios eterno, por ese espacio que está cediendo para escuchar tu palabra, y también por abrir su corazón para poder atesorar tu palabra, oh Dios eterno. Te suplicamos en estos momentos que nos ayudes en el estudio de tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que tu Espíritu nos ilumine para poder comprender y entender lo que dice tu palabra, lo que tú nos quieres decir a nosotros en esta tarde, oh Dios, y que también abras nuestro corazón para poder atesorar tu palabra en nuestra vida y aplicarlo en nuestro diario vivir. Padre, suplicamos esta bendición, también que bendigas al personal de Canal 9, quienes a través del trabajo de ellos y con la ayuda del equipo tecnológico llega tu palabra en diferentes lugares. Suplicamos esta bendición, oh Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Estimado televidente, sea bienvenido a este programa espiritual. Este programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, tiene como eslogan: el reino de Dios, el siglo por venir. Es presentado por la Iglesia de Dios en el Duraznal, Comitancillo San Marcos. Tiene como principal objetivo compartir con usted lecciones de la palabra de nuestro Dios. Nuevamente, bienvenido y pase adelante en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Acomódese y tome este tiempo, que disfrute de este tiempo, que se deleite en gran manera. Si le es posible, invite a toda su familia para poder estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Agradecemos a usted y a todos los que nos están visualizando a través de internet. Si usted desea comunicarse y enviar
un saludo a sus familiares o a sus amigos, puede enviarnos un mensaje a través del número que aparece en su pantalla. En esta tarde vamos a continuar estudiando la palabra de nuestro Dios. Este programa está abordando los días martes una serie intitulada Hermenéutica Bíblica. La palabra de Dios es inspirada por Dios, es inerrante, es infalible y tiene autoridad. Pero, ¿cómo estudiarla? Esa es la gran pregunta que estamos respondiendo los días martes a través de la serie Hermenéutica Bíblica. Y para empezar, vamos a leer una porción de la palabra de nuestro Dios en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 66, verso 2. El profeta Isaías escribió estas palabras a través de la inspiración que dio nuestro Dios, y escuche estas preciosas palabras y promesas que Dios tiene para aquellos que escuchan su palabra como usted en estos momentos. 66:2 de Isaías dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas a aquel miraré que es pobre y humilde, escucha esta parte, y que tiembla a mi palabra. Esta es una promesa de nuestro Dios, de mirar o de morar con aquellos que tiemblan a su palabra. No un temor negativo, sino un temor de obediencia. Aquellos que obedecen la palabra de nuestro Dios, Dios promete estar con ellos. Por eso, en esta tarde, en estos momentos, sea usted bienvenido nuevamente y esperamos que usted se deleite. Donde quiera que se encuentre, ya sea está visualizando a través del sistema de cable, muchas gracias por visualizar este programa espiritual. Muchas bendiciones. Y si usted está visualizando a través de internet, también le enviamos muchos saludos, muchos abrazos de parte de la Iglesia de Dios El Duraznal, y que Dios le siga bendiciendo. Ahora vamos a empezar a estudiar la palabra de nuestro Dios, y con nosotros entonces nuestro amado hermano, quien nos va a compartir un tema muy importante. Nos va a responder a la luz de la palabra de nuestro Dios una pregunta muy interesante. ¿Qué es el método dogmático? Continuamos con esta pregunta en esta tarde, respondiendo la pregunta: ¿qué es el método dogmático? Algunos ejemplos que podemos citar. No pierda la sintonía entonces y empecemos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Bienvenido, amado hermano, y con usted es el tiempo. Adelante. Gracia y paz, estimados televidentes. Que Dios bendiga su vida, la de usted y la de su familia. Gracias por abrir las puertas de su hogar, especialmente las puertas de su corazón, para que así usted y la Iglesia de Dios en Aldea El Duraznal podemos estudiar juntamente la palabra del Señor. Gracias a nuestro Padre por regalarnos este privilegio de volver a encontrarnos una vez más. Vamos a continuar estudiando la serie que hemos iniciado ya semanas atrás, intitulada Hermenéutica Bíblica. En esta serie estamos respondiendo una pregunta, y esta pregunta es la base de toda esta serie que estamos abordando, que primeramente Dios nos llevará un poco más de tiempo. Y esta pregunta que estamos respondiendo es: ¿cómo estudiar la Biblia? Tener la Biblia en la mano no es garantía de seguridad. Leer la Biblia, leer la palabra de Dios unos 3-5 minutos a diario, no es garantía de estar seguros en la certeza de la fe. Tener un respeto, una reverencia a la palabra de Dios no es sinónimo de seguridad, sino es importante conocerla y estudiarla bien para estar asegurados en la fe que hemos creído.
Es por ello es importante estudiar la hermenéutica bíblica, porque con esta ciencia tenemos la dicha de conocer a cabalidad la forma correcta de cómo estudiar la Biblia. A raíz de ello, entonces, hoy llegamos a la lección número 10 de la serie Hermenéutica Bíblica. Hoy corresponde estudiar la lección número 10. Y la lección número 10 se intitula El método dogmático. Este es el tercer método que estamos estudiando referente a los métodos que se han usado a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, acerca de cómo se estudia la palabra de Dios. Si usted ha estado con nosotros, hemos estado conociendo el método alegórico. Es un método que inventa el significado de un pasaje. La autoridad final es el intérprete. Luego hemos abordado como un segundo método el método literalista o el método hiperliteralista. Este método se basa extrayendo una sola palabra o una sola frase de un pasaje. Y encima de esa palabra o a raíz de esa palabra o esa frase, el intérprete establece el significado muy literalistamente, muy estrictamente a la palabra, descuidando con ello el contexto del pasaje, olvidando el contexto del pasaje en el capítulo, olvidando el contexto del pasaje en el libro, olvidando el contexto del pasaje en el antiguo pacto o en el nuevo pacto, así como todo el contexto de la Sagrada Escritura. Entonces, estos dos métodos anteriores, la alegórica y la literalista, su lema final es descontextualizar un texto para inventar un pretexto. Descontextualizando un pasaje de la Biblia, inventa pretextos para establecer enseñanzas. Y hoy vamos a estudiar un tercer método. Los dos anteriores no deben usarse en el estudio de la palabra de Dios. Al hojear la historia de la humanidad, específicamente la historia del cristianismo, el método alegórico y el método literalista han estado presentes en miles de púlpitos alrededor del mundo. Y el tercer método que hoy vamos a estudiar quizás es uno de los métodos que más daño ha hecho a la palabra de Dios, el método dogmático. Pero antes de estudiar ya en sí el método dogmático, permíteseme describir y leerle a usted las palabras que encontramos en la Sagrada Escritura. Vamos a leer 4 pasajes básicamente. El primero lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. La primera carta, en el capítulo 2, versículo 13, dice así el apóstol: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo, escribiendo también al joven Timoteo, al pastor de la iglesia en Éfeso, en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, Pablo escribe lo siguiente: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. No se le olvide la frase diferente doctrina. El Señor Jesús escribe a través del escritor Juan, el Evangelio según Juan, en el capítulo 7, versículo 17, dice así: el que quiere hacer la voluntad de Dios, dice el Señor, dice nuestro Maestro, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. También el Maestro, hablando
En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 31 y 32, leemos este pasaje. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De estos 4 pasajes deducimos 3 principios generales. El primer principio general, bien claro en estos 4 pasajes, es que a pesar de cómo se ha torcido la enseñanza de la Biblia a lo largo de los siglos, a pesar de ello, tristemente hay que decirlo, a pesar de lo torcido que se ha interpretado muchas enseñanzas de la Biblia, la verdad siempre ha estado presente. La verdad jamás ha sido destruido. La verdad siempre ha sido defendido por los verdaderos creyentes a lo largo de la historia de la humanidad. Segundo principio: a la par de la verdad también hay enseñanzas falsas. Muchos, a veces torcidamente fundamentados en un texto de la Escritura, pero otros vienen de allá afuera. Son enseñanzas tomadas del mundo impío, del mundo sin Dios, tomados desde ahí y a veces usados en el cristianismo, haciéndolos pasar como que si fueran de procedencia escritural. La verdad existe, pero a la par de la verdad, las enseñanzas de la falsedad también existen. Así como la verdad está siendo enseñada día a día, también las falsas doctrinas también son enseñadas. Y el tercer principio general es que aún así, todos los predicadores, los obreros, los pastores, los ministros y todo buen creyente, el tercer principio, estamos llamados a defender, a enseñar y sostener la verdad. 3 principios generales. La verdad existe, pero también paralelamente la mentira también está siendo enseñada por los falsos predicadores. Pero el tercer principio es que todos los verdaderos creyentes, obreros, pastores y ministros somos llamados a predicar correctamente la palabra de Dios. Habiendo dicho esto, ahora sí nos concentramos a estudiar el método dogmático. El método dogmático, escuche usted qué es el método dogmático. El método dogmático es la imposición, es imponer una enseñanza, una doctrina completa sobre la claridad de la Escritura. El método dogmático, su propósito es establecer doctrinas extrañas a la luz de la claridad de la Biblia. El propósito del método dogmático es inventar doctrinas, inventar enseñanzas que en absoluto no tienen nada que ver con la palabra de Dios. El método dogmático es presentado, es reflexionado, es preparado, pero sobre todo es diseñado por hombres que no necesariamente conocen la Biblia, sino que toman cuestiones externas a la Biblia, toman en cuenta tradiciones, costumbres, y a raíz de esas tradiciones y costumbres diseñan una o varias doctrinas que luego son vendidas en el cristianismo como que si fueran de procedencia divina. Ese es el método dogmático. El método dogmático no tuerce un solo texto. El método dogmático no tuerce una palabra de un texto. El método dogmático no descontextualiza un texto, sino el método dogmático es mucho más dañino
que los dos métodos anteriores al que ya nos hemos referido. El método dogmático inventa doctrinas completas. Los trae del mundo de allá afuera, los trae del paganismo muchas veces, y luego los introduce dentro del cristianismo y son enseñadas como que si procedieran de las Sagradas Escrituras. Ese es el método dogmático. El intérprete dogmático no está interesado en saber si X doctrina está en la Biblia, sino que muchas veces esas doctrinas se establecen por votación, por criterio, por razonamiento, por argumento y por debate. Y muchas veces, como alguien dijo, por persuasión, porque a alguien se le ocurrió idearse determinada idea, determinada enseñanza, entonces lo presenta y luego es debatido y es avalado. Y luego todos felizmente en el cristianismo van creyéndola como que si procediera de la Biblia. Entonces el intérprete dogmático no está interesado en conocer bien la Biblia, sino más bien trae sus enseñanzas de afuera, los introduce en el cristianismo y los establece como enseñanza cristiana. Habiendo dicho esto, entonces, hoy vamos a conocer unos solos ejemplos y no vamos a ahondar en esos ejemplos. Si Dios así nos lo permite, más adelante abordaremos a profundidad cada una de esas enseñanzas dogmáticas. ¿Por qué decimos enseñanzas dogmáticas? Porque son inventos del método dogmático introducidos en el cristianismo. Comentar sobre estas doctrinas que hoy vamos a dar como ejemplos, comentar sobre una o sobre todas estas doctrinas, de hecho es bienvenida por todos, siempre y cuando estos comentarios son a favor. Si se habla de una enseñanza establecida a raíz del dogmatismo, si se habla a favor, es bien recibido. Hasta en cierto sentido puede ser aplaudido. Pero seguramente hoy, la enseñanza de hoy puede que sea reprochada, puede que indigne a alguien, molesta a alguien, porque lo que se trata de hacer en este programa Enseñanzas del Dios de Israel es simplemente mantener la obediencia a la claridad, la suficiencia, la infalibilidad y la autoridad final de la Escritura. Pretendemos como Iglesia de Dios en el Duraznal establecer y definir la autoridad última en materia de fe, doctrina y conducta. En ese sentido, lo que se trata de respetar al final de cuentas es qué dice nuestro Dios en su palabra. No es lo que han establecido las personas en sus reuniones, sino qué es lo que ha dicho nuestro Dios. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a hacer un breve repaso de algunos de estas enseñanzas dogmáticas. Reiteramos que el método dogmático, su propósito al realizar la interpretación es establecer doctrinas extrañas a la Biblia y luego venderlas dentro del cristianismo, haciéndolas pasar como que si fueran de procedencia divina. Y cuando se cae en la ingenuidad de no estudiar, de no averiguarla, fácilmente podemos ser enredados y creerlo. Por eso Pablo le decía a Timoteo en uno de los pasajes que hemos leído, permítaseme leer de nuevamente este pasaje. Pablo dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, razón por la cual Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, escuche usted, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. La simultaneidad de doctrina verdadera y doctrina falsa siempre ha sido
un desafío para el verdadero predicador, para el verdadero pastor, para el verdadero ministro y para el verdadero creyente a lo largo de los siglos. Que estemos hablando hoy de doctrinas verdaderas y doctrinas falsas inventadas por el método dogmático no es de hoy. Desde los días apostólicos ya era una realidad. Habían falsos maestros que estaban enseñando falsas doctrinas. Por eso Pablo dice a Timoteo, ve tú a la ciudad de Éfeso, establécete ahí, pastorea a la iglesia, enseña a la iglesia, alimente a la iglesia, pero al mismo tiempo corrige a los que están enseñando falsas doctrinas. Corrígelos, amonéstelos para que se vuelvan al camino verdadero. Aquí lo que el apóstol simplemente nos está enseñando es que la lucha entre la verdad y la mentira, la lucha entre lo santo y lo profano, la lucha entre lo que honra a Dios y lo que le deshonra a Él, ha sido un desafío a lo largo de los siglos. Veamos entonces unas enseñanzas dogmáticas que no aparecen en las Escrituras, pero que increíblemente han sido promocionadas dentro del cristianismo como que si fueran de procedencia divina. Primer ejemplo de enseñanza dogmática. El primer ejemplo que encontramos es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. En base a las fuentes históricas, la doctrina de la Trinidad empezó a formularse a raíz de los razonamientos de los obispos de la Iglesia en el primer concilio que se llevó a cabo en la ciudad de Nicea en el año 325. En ese concilio de Nicea se empezó a formular extrabíblicamente la doctrina de la Trinidad, y empezaron a razonar filosóficamente aquellos hombres que conocían poco de la Biblia, pero que eran bien conocedores de la Trinidad de procedencia pagana. Y ahí empezó el debate, ahí empezó la formulación, ahí empezó el diseño de un Dios extraño, un Dios al cual la Biblia no habla. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que fue Israel, nunca conoció un Dios trino. El pueblo de Israel jamás escuchó de un Dios trino. Los profetas del Antiguo Testamento, nadie de ellos habló de una Trinidad. Al llegar en el Nuevo Testamento no encontramos la palabra Trinidad. Tal palabra no existe en el vocabulario neotestamentario. ¿A poco encontramos las frases Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu? Entonces, si esto no es bíblico, entonces ¿de dónde viene? La Trinidad era bien famosa en las ciudades antiguas, paganas, de aquellos tiempos en la antigüedad. Por ejemplo, los babilonios tenían su Trinidad, su Dios trino, los egipcios, los caldeos y por supuesto los romanos. Los romanos tenían su Dios trino. Y entonces los obispos en el concilio de Nicea empezaron y formularon tal doctrina. Y luego, habiendo formulado esa doctrina, fueron a la Biblia, torcieron pasajes de la Escritura para dar por sentado la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, ni el maestro, ni los apóstoles, ni la iglesia del primer siglo habló, enseñó o proclamó un Dios trino. Nadie. Sino que el Dios trino empezó a conocerse hasta en el año 325 en el primer concilio que se llevó a cabo en la ciudad de Nicea. Luego el debate de esta doctrina no terminó ahí. Continuó en el siguiente concilio que fue en Constantinopla. Ya en el concilio de Constantinopla, la doctrina de la Trinidad ya se fue ya formulándose ya más seriamente. Ya la reflexión ya era profunda, ya estaba siendo ya terminada dicha doctrina. Hasta que en el concilio de Éfeso y la de Calcedonia
quedó definida dicha doctrina. Qué raro que la doctrina de la Trinidad se estableció hasta en el 451 en el Concilio de Calcedonia. ¿No le parece curioso, estimado hermano, hermana y amigo? Ese es el peligro del método dogmático. Inventa doctrinas y luego va a la Escritura, toma algunos pasajes y las tuerce para hacer validar tal doctrina. Ese es el propósito del método dogmático. Citaremos otros ejemplos más al regresar de la lectura de los mensajes que ustedes gentilmente nos han enviado, para lo cual tenemos a nuestro apreciable hermano. Adelante, hermano. Salvajel teqey ein shal es ay ntik wit en kain te ambel hana chonti tu ambel sagt on tunt in es tun schnatzen die tiol Dios salach es nim kiwel shkan te Dios te te este tet familie noch stle ikha salach te khala lum te knik han tu lukon ko schnatzen die tiol man Dios. Nos alegramos bastante por usted, apreciable televidente. Sí, por usted que está visualizando en estos momentos Teleoccidente Canal 9. Gracias por el tiempo que usted cede. Gracias por ese espacio que permite en su corazón. Para nosotros verdaderamente es una gran alegría. Pero más aún para nuestro Dios es gran gozo en el corazón de Él, porque usted está prestando su tiempo y su corazón para escuchar su bendita palabra. Muchas bendiciones a usted y a toda su familia. Saludos cordiales a cada uno de los que están visualizando en estos momentos a través del sistema de cable. Saludos cordiales a nuestros hermanos en el Duraznal, a nuestros vecinos, amigos y paisanos. En esa comunidad les enviamos muchas bendiciones. Saludamos cordialmente a nuestro gran amigo Apolonio Jiménez, un gran amigo, un gran vecino de el Duraznal Comitancillo San Marcos. Muchas bendiciones a usted y a su querida familia. Bendiciones también a los profesionales, a los amigos de aquí de Comitancillo. Bendiciones a los comerciantes y a todos aquellos que están visualizando y que visualizan este programa espiritual. Asimismo a los vecinos de San Lorenzo, de Tejutla, de Zipacapa y de otros municipios donde llega la señal, que Dios les colme de abundantes bendiciones. Asimismo, saludamos cordialmente a nuestros hermanos y amigos quienes están visualizando a través de internet. Saludos cordiales a Nahual Chiquín, quien nos escribe de la siguiente manera: bendiciones, ánimo, la lucha no tiene fin, en nombre del Altísimo. Gracias por su saludo, le enviamos también muchas bendiciones. Saludos a nuestro amado hermano José Telles, quien nos escribe de la siguiente manera: paz, mis hermanos, desde Kansas City, Estados Unidos. Gracias por escribirnos en esta tarde y le enviamos también muchas bendiciones de nuestro Dios. Saludos cordiales a nuestro hermano Elmer Díaz desde la Iglesia de Dios en Palestina, Quetzaltenango. Saludos cordiales a usted, amado hermano, y a toda su familia. Saludos cordiales a nuestra hermana Priscila Agustín, quien nos está visualizando en el Duraznal. Saludos a toda la familia López Agustín. Saludos a nuestro amado hermano Pedro Morales, quien nos escribe de la siguiente manera: paz, amados hermanos, aquí visualizando con mi familia en Aldea Las Brisas, Malacatán, San Marcos, en el kilómetro 274. Gracias por escribirnos y sobre todo gracias por escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos a nuestra amada hermana Laura Molina. Nos escribe de la siguiente manera: paz a ustedes, carísimos siervos de Dios. El Altísimo los bendiga ricamente a ustedes y familia. Gracias, hermanos, por la bendita enseñanza de hoy. Dios siempre cuide de ustedes. Paz. Muchísimas gracias
por escribirnos y por esos deseos que tiene en su corazón. Que Dios bendiga a usted también y a toda su familia. Muchos abrazos y por supuesto siempre la llevamos en nuestro corazón. Bendiciones a nuestro hermano Mario de Paz, quien nos escribe de la siguiente manera: paz, hermanos, sigan adelante viendo desde la aldea Bicalamá, Nevaj, Quiché. Bienvenido al hermano Mario de Paz desde el departamento de Quiché. Muchas bendiciones a usted y a todos los hermanos en la Iglesia de Dios en dicho lugar. Yeiko Bert nos escribe de la siguiente manera: saludos aquí visualizando en Estados Unidos. Muchas bendiciones a usted y bendiciones también a todos los conciudadanos que residen allá en los Estados Unidos. Que tengan éxito en sus labores cotidianos. Amados hermanos y amigos, si usted no se ha suscrito en nuestro canal en YouTube, puede hacerlo en estos momentos. Búsquenos en YouTube como El Reino de Dios, el siglo por venir. Suscríbase y recibirá las notificaciones de los nuevos estudios que colocamos allí en ese canal y puede descargarlos sin ningún costo. Dichos estudios pueden edificarle grandemente su vida, pueden aclarar más acerca de la palabra de nuestro Dios. Saludos asimismo a nuestro gran amigo y hermano César Félix Temac, dice: saludos Licnoé. Nos envía saludos a nuestro amado hermano Noé López, lo cual agradecemos grandemente. Bendiciones a usted también y ahora en estos momentos vamos a continuar escuchando la palabra de nuestro Dios. Estamos respondiendo la pregunta: ¿qué es el método dogmático? Y algunos ejemplos de este método del estudio de la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias nuevamente por visualizar este programa y ahora continuamos escuchando la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando el método dogmático y no está de más reiterarles la definición de este método. El método dogmático, su propósito final es diseñar doctrinas fuera de la Biblia y luego va a la Biblia usando algunos textos fuera de su contexto para validarlos como una enseñanza cristiana. Ese es el método dogmático. Ya hemos escuchado el primer ejemplo del método dogmático. Vayamos ahora con un ejemplo más de este método. Y este ejemplo es la doctrina o es la enseñanza del cumpleaños. En la Biblia la palabra cumpleaños se menciona 2 veces. Se menciona una vez en el Antiguo Testamento y se menciona una vez también en el Nuevo Testamento. Lo curioso es que el cumpleaños era una festividad. En el primer caso del texto del Antiguo Testamento, el cumpleaños era una festividad pagana que Dios prohibió que todo israelita celebrase. Al contrario, en la Escritura encontramos que esta celebración lo realizó el rey Faraón. Y si usted está familiarizado con la Escritura, usted sabrá que Faraón era un título que se le daba a los reyes, o en términos actuales a los presidentes de Egipto. Y dichos reyes fueron los que esclavizaron a Israel más de 400 años. Y estos reyes desconocían al Dios verdadero, desconocían la palabra de Dios, desconocían los mandamientos de Dios. Y uno de estos reyes fue quien celebró su cumpleaños. En esa actividad, en esa celebración, la Escritura nos cuenta que ese día, esta celebración en los días de Faraón, al igual que el otro caso, se caracterizó por ser una fiesta donde lo que acompañaba a esa festividad eran borracheras, asesinatos, lujuria, fornicación, lascivia, adulterio, pecado de toda manifestación. La primera vez que se menciona la palabra cumpleaños en el Antiguo Testamento se asocia a los egipcios, una nación que era impía y pagana.
una nación que ignoraba totalmente al Dios verdadero. La segunda mención de la palabra cumpleaños sucede en los evangelios del Nuevo Testamento. Y en esta ocasión quien celebra su cumpleaños es el rey Herodes. Usted se recuerda, el rey Herodes fue quien ordenó matar a Juan el Bautista. Decapitó a Juan en la cárcel y ese día, cuentan los evangelios, era el cumpleaños del rey Herodes. Y Herodes era un gobernante de origen romano. No tenía ninguna relación con la nación de Israel. Gobernaba en las tierras de Israel, pero era de origen romano. No era cristiano, no era temeroso del Dios verdadero. Sin embargo, el método dogmático que ha hecho, que hizo desde tiempos antiguos como hasta el día de hoy, cambió la fiesta pagana de los paganos, digamos, el cumpleaños, dejó de ser festividad pagana y ahora se le está haciendo pasar dentro del cristianismo como una festividad cristiana, totalmente extraña a las enseñanzas claras de las Escrituras. El método dogmático en este caso lo que ha hecho es desapropiar la festividad pagana y hacerla propia del cristianismo. Pero a la luz de la Escritura, esta celebridad no es de cristianos, sino de gente impía y pagana que no conoce a Dios. Pero el método dogmático ha hecho saber como que fuese de procedencia divina. Un ejemplo más que tenemos a raíz del método dogmático es la doctrina del rapto secreto. Usted tendrá idea de esta enseñanza, de esta doctrina. Esta enseñanza afirma que Cristo volverá. Es difícil definir este viaje o este regreso del Señor Jesús en términos de este rapto. Pero el rapto secreto afirma que Cristo solo viene a las nubes y se roba, porque raptar, eso es lo que quiere decir, robar. Cristo se robará a todos los buenos creyentes y se los llevará al cielo durante 7 años y luego regresará a su segunda venida. En este caso, a raíz de lo que esta enseñanza afirma, sería un tercer retorno. Pero todo el planteamiento, toda la proposición o la enseñanza, todo el juego de palabras o de ideas que usa el rapto para establecerse, no es bíblico. El rapto secreto, si usted no ha averiguado historia, pero es tiempo que lo haga, estimado televidente, la historia afirma que el rapto apareció hace no más de 200 años. Dentro de los promotores de esta enseñanza está un tal Edward Irving, quien vivió en los años 1792 al 1834. Luego también apareció otro que promovió esta enseñanza, fue un tal J.L. Darby. Él fue un teólogo también, quien creyó, quien tuvo un éxtasis, una visión, y que según esa visión se le dijo a él que Cristo iba a venir a robar a los creyentes y llevarse al cielo. Otro más que sostiene la enseñanza del rapto fue una tal Margaret MacDonald, una señorita que vivió en el país de Escocia, y que ella recibió una visión y que en esa visión se le dijo que iba a haber un rapto, y bueno, y empezó el diseño de esta doctrina. Remontándonos al primer siglo, los apóstoles jamás escucharon de un rapto. La iglesia del primer siglo jamás enseñó de un rapto, sino esta doctrina fue diseñado hasta el año 1780 y algo. Y a partir de ahí, si usted se da cuenta, estimado hermano, amigo, la enseñanza del rapto está, como dijeran los muchachos acá en Comitancillo, está de moda y está de pegue en estos días. Pero lo que nadie se ha puesto a cuestionar es que ¿el rapto es bíblico? Y la respuesta es un no rotundo. El rapto se diseñó afuera
y luego se le introdujo en el cristianismo, se le usaron unos textos fuera de su contexto, validándolo como que fuera de procedencia divina. Como aclaramos al inicio, no es nuestra intención profundizar en cada uno de estos ejemplos. Dios mediante, más adelante estudiaremos estos temas con detalle y profundidad. Hoy solo estamos dando a modo de ejemplo lo que el método dogmático ha inventado a lo largo de los siglos. Y un último ejemplo del método dogmático que ha estado vigente hasta el día de hoy es la enseñanza, por ejemplo, del denominacionalismo. Todo lo que se refiere a las denominaciones cristianas. Los intérpretes dogmáticos creen, sostienen y afirman que hoy cualquier persona puede ir ante la ley e inscribir su iglesia. Y que al final se afirma todos somos cristianos. ¿Qué doctrina tenemos? ¿En qué doctrina coincidimos o en qué doctrina diferimos? El denominacionalismo afirma y sostiene, eso no importa. Lo que importa es que enseñemos de Cristo, que guardemos unidad en la diversidad, que guardemos comunión y que sirvamos al mismo Dios. El denominacionalismo es otro problema, es otro invento del método dogmático. En este sentido, esta enseñanza sostiene que cualquiera puede ir hoy o mañana a inscribir su iglesia ante la ley y que esa iglesia es la iglesia de Cristo. ¿Cómo se le va a denominar? ¿Cómo se le va a llamar? Eso es lo de menos. Lo que importa es que predique de Cristo. Son posturas, son argumentos del intérprete dogmático. Estos y otros más, amado hermano y amigo, son tan solo unos solo ejemplos de una gran lista de enseñanzas establecidas por el método dogmático. Estos son apenas unos cuantos de una gran lista de enseñanzas dogmáticas que están presentes en el cristianismo hasta el día de hoy. ¿Se da cuenta, hermano y amigo, cuán importante es conocer los métodos de interpretación bíblica? El no conocerla nos lleva al hierro. Podemos cometer el error de estar hablando cosas que Dios nunca mandó. Por eso es tan importante modificar nuestro modo de pensar. Y tenemos que regresar a la Biblia. En los púlpitos hoy más que nunca tenemos que decir, así dice el Señor. Si eso es lo que sucede en los púlpitos, estaremos seguros que lo que estamos escuchando es la voz de Dios. Pero si no tiene capítulo ni versículo, estaremos escuchando voces extrañas en los púlpitos. Quiera Dios que despierte en usted esa pasión de seguir adelante, seguir conociendo la palabra del Señor. Y a nombre de la Iglesia de Dios en el Duraznal, agradecemos su atención, su tiempo prestado, porque sólo así vamos a comprender y vamos a conocer las verdades doctrinales contenidas en la Escritura. Por hoy, gracias por su tiempo. Que el Señor bendiga su palabra en su corazón. Amén. Agradecemos profundamente la sintonía que ha brindado a este programa espiritual. Que Dios recompense el tiempo que usted ha cedido para estudiar la palabra de nuestro Dios. Si es la voluntad de nuestro Dios, volveremos en una próxima oportunidad y desde ya le hacemos la invitación para que vuelva a sintonizar este programa espiritual el día jueves. Los jueves estamos abordando la serie intitulada ¿Por qué creer el Evangelio? Y estamos respondiendo a la pregunta ahora, ¿qué es el Evangelio? Estamos abordando este tema a la luz de la palabra de nuestro Dios. No pierda la sintonía los días jueves en el horario de 6 a 7 de la noche. Gracias a todos y muchas bendiciones. Y ahora finalizamos con una oración con nuestro amado hermano.
Incline su rostro en el lugar donde se encuentra y elevemos nuestro corazón en gratitud a nuestro Dios. Oremos. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tu palabra habla claramente a nuestra mente, pero sobre todo a nuestro corazón. Ayúdanos a ser obreros, a ser creyentes, diligentes, cuidadosos, que estudien tu palabra, pero que sobre todo lo apliquemos a nuestra vida. Te rogamos una bendición por nuestros estimados televidentes, quienes en diferentes lugares han estado acompañándonos a estudiar tu palabra. Bendice la vida de cada uno de ellos, ayúdelos, protégelos, socórrelos. Gracias porque ceden su tiempo en estudiar tu palabra juntamente con nosotros. Padre, ayúdanos a seguir adelante. Bendice a Teleoccidente Canal 9, a todo el equipo humano y tecnológico que sirve para transmitir tu palabra. Padre, ayúdanos a ser más fieles a tu palabra, a conocerla más para que así podamos reverenciarte, temerte y obedecerte. Que solo tú, Padre, seas alabado y glorificado por todo. Esto y más te lo agradecemos y te lo imploramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro suficiente Salvador. Amén. Gracias por su fina sintonía a Teleoccidente Canal 9. Si el Señor nos lo permite, nos encontraremos el próximo jueves a la misma hora, 6 de la tarde, por este medio de comunicación. Por ahora, los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.